Incline conmigo su rostro un momento, por favor, más, para reconocer que necesitamos esta mañana escuchar la voz del buen pastor. Señor Jesús, en tu palabra leemos en el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Señor, que esta mañana tu voz sea audible a nuestro interior. Háblanos a cada uno de manera particular y especial. Y yo te pido, Señor, que según la condición de cada uno, según la necesidad de cada uno, tú estés impartiendo a través de tu palabra gozo, esperanza, libertad, dirección, consejo, exhortación. Y Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos enseñes esta mañana las Escrituras, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender, Señor, y entender lo que tienes para nuestras vidas y tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. He venido estos domingos hablando acerca de la justicia de Dios y caminar en una vida de justicia delante de Dios. Y el domingo anterior estuve hablando acerca de el juicio de Dios, que viene un tiempo en el que Dios establecerá su reino de justicia en la creación y que hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero que antes de eso, de que ya no esté esta tierra y este cielo y pasen, y Dios establezca para la eternidad cielo nuevo y tierra nueva, Dios hará juicio en la tierra. Y esta mañana quiero continuar acerca de esto. Dios hará juicio ¿en dónde? En la tierra. El domingo anterior veíamos en el libro de Hechos capítulo 24, cuando el apóstol Pablo, en defensa de su vida, está delante de Félix el gobernador. Y Félix, inquieto por escuchar el evangelio, pide que Pablo venga y le hable acerca de ese evangelio. En el capítulo 24 del libro de Hechos dice en el versículo 24: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No siempre es lo que las personas quieren escuchar o quieren oír, sino lo que Dios ha dicho que debe ser anunciado y que tiene que ser predicado. Básicamente, Pablo le habló del evangelio desde estos tres temas, que como lo veíamos la semana anterior, los apóstoles, esto fue lo que anunciaron: viene un día donde Dios juzgará al mundo con justicia. Y cuando Dios con justicia juzgue nuestras vidas delante del Señor por su ley, según nuestras acciones y conductas, seremos hallados culpables y vendremos a condenación eterna. Pero la palabra de esperanza y de alivio es que Dios ha decidido cargar en su Hijo Jesucristo nuestra culpa, colocando sobre Él nuestros pecados. Y Él, que vivió una vida santa y justa delante de Dios,
Nos es dada esa justicia a cambio de nuestra fe en Él. Y ese es el mensaje del Evangelio. En el capítulo 17 del libro de Hechos, cuando Pablo está en la ciudad de Grecia, está allí en Atenas específicamente, y él observa que, como sabemos por la historia, los griegos fueron politeístas. Ellos tenían sus santuarios o templos a diversos dioses. Dice la escritura que Pablo encontró un lugar donde habían cada una de esas imágenes, o lo que llamaríamos nosotros estatuas, alusivas a estos dioses en los que ellos creían. E encontró un lugar donde no había nada, pero había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Es decir, si ellos decían, tal vez hay algún Dios en alguna parte que no hemos conocido, hagámosle aquí un lugar donde la gente pueda venir a venerarle. Y dice la escritura que Pablo, aprovechando esto, desde ese lugar, comenzó a hablarles acerca del Dios que ellos no conocían. El Dios que ellos no habían conocido. Capítulo 17 del libro de Hechos. Y dice en el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Quién es este Dios que ellos no conocían y que Pablo les anunciaba? Diga conmigo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, el Creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni tampoco es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No solo es el creador, sino que es el sustentador de nuestras vidas. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Diga conmigo: en Él vivimos y nos movemos y somos. Y aunque nosotros no le conozcamos, no le tengamos presente en nuestras vidas, eso no significa que Él no deja de sustentar nuestras vidas. Y como dice aquí la escritura, Él está cercano, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo aprovecha algo que él conocía de la literatura de los griegos para decirles: como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y de aquí en adelante quiero que preste atención conmigo de manera muy puntual. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, es decir, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De esto les hablé bastante el domingo anterior.
Dios en todo lugar quiere que los hombres nos arrepintamos. Así que Él les está diciendo, entre otras cosas, porque no lo conocían, ustedes no le habían adorado. Y por el contrario, habían llamado a la divinidad según la obra de sus manos, lo que ustedes mismos habían fabricado, sin importar si fuera oro, plata, piedra o escultura. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? El versículo siguiente dice, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Diga conmigo, Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Cuándo? Un día. Nosotros no sabemos con exactitud cuál es ese día, pero como lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios esta mañana, las escrituras anuncian las señales que nos dejan ver que cercano está ese día en el que Dios juzgará al mundo. ¿De qué manera? Con justicia, porque Dios es el juez justo. Y lo juzgará por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Diga conmigo, el Señor juzgará al mundo con justicia. Quiero mostrarle en algunos pasajes del Antiguo Testamento cómo la Escritura presenta a nuestro Dios, al Creador, al sustentador de la vida, aquel que no conocíamos, pero en Él somos y nos movemos y estamos. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 7, en el versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si usted está leyendo en su Biblia, donde tenga para leer la palabra, o si está leyendo en el texto de la imagen, dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Y esto es algo que pareciera contradictorio, porque sabemos, y los que hemos leído la palabra de Dios y hemos escuchado ese mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Por ejemplo, Juan 3:16, el corazón llamado el corazón del Evangelio. Ese texto que simplifica o sintetiza el mensaje central de la buena noticia de que Dios en su Hijo está dándonos la oportunidad de ser salvos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, este y otros pasajes dicen, ¿cómo está Dios contra el impío? ¿Está cómo? Airado. Y está airado con el hombre por causa de nuestra maldad, pecado, rebelión, impiedad. Pero aunque contra nuestras obras Dios está airado, y si Dios hiciera un juicio llamándonos a su presencia, nosotros no seríamos salvos, sino por el contrario, lo justo es que nuestros pecados recibieran lo que merecen, y es la condenación. Dios ha provisto por sobre esa ira a causa de nuestra maldad. Dios ha provisto por amor a nosotros una oportunidad para ser salvos mediante el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está de acuerdo? El Salmo 75. Salmo 75 en el verso 7 dice, mas Dios es el juez. ¿Cómo llama aquí a Dios? El juez. A este humilla y a aquel enaltece. Y Salmo capítulo 94, versículo 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios.
¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Y cómo presentan el versículo 2 al Señor? El juez de toda la tierra. En el Salmo 89, devuélvase un poquitito, dice en el versículo 14: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, ¿sobre qué está fundado el trono de Dios en los cielos? Justicia y juicio. Pero miren, la balanza se equilibra. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que présteme atención aquí. Antes de Dios venir con justicia y juzgar al mundo, el Señor ha querido que a través del arrepentimiento nosotros alcancemos misericordia. Por eso dice allí la Escritura: misericordia y verdad van delante de su rostro. Dios es bueno y misericordioso. Y lo que afirma la palabra de Dios es que ninguno de nosotros se quedará sin al menos una oportunidad de haber venido al arrepentimiento de nuestros pecados. Con algunas personas yo me sorprendo cómo Dios insiste, los llama, los atrae, los rodea, les sale al frente en el camino una y otra vez en sus vidas, y aún así no toman una decisión firme, radical por el Señor Jesús. Pero por lo menos a cada uno Dios nos dará una oportunidad para que a través del arrepentimiento, es decir, confesar la verdad de nuestras vidas: Señor, soy pecador y merezco un juicio de condenación por mi maldad, pero también sé que hay oportunidad para el perdón a través del arrepentimiento. Te pido me perdones por mis pecados. Cuando esto ocurre, la misericordia de Dios, la de este Dios que la Biblia dice que es el juez justo de la tierra, el Señor extenderá misericordia. Y es lo que ha hecho con cada uno de nosotros, por lo menos a los que el Señor ya nos ha alcanzado con su gracia y con su perdón. El Nuevo Testamento dice que siendo Dios el juez, ha decidido entregar el juicio a su Hijo Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 21, o leamos desde el 19, porque es el contexto y el pasaje completo. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21: porque como el Padre levanta de los muertos, así, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién lo dio? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Se está refiriendo a los muertos espirituales. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad ¿de qué? De hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, los que hayan fallecido, los que hayan partido de esta vida a la eternidad, escucharán el llamado para ser levantados o resucitados. Lo dice el versículo siguiente: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo serán resucitados para pasar por un juicio y entonces venir como resultado de ese juicio a condenación. En otras palabras, ninguno delante de Dios, al ser juzgado por Dios, por su ley, ninguno de nosotros seremos declarados justos. Y tú dirás o pensarás: pero yo soy bueno, ¿por qué Dios me llamará injusto si yo soy perfecto? Eso no es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y en el Salmo 14: no hay justo ni aún uno. ¿Cuántas leyes, normas o mandamientos estableció Dios en el huerto del Edén que el hombre debía de guardar? Solo una. No era ni siquiera los 10 mandamientos o el decálogo como lo conocemos. No eran 10, era uno. Y con ese uno bastó para, habiéndole Dios entregado al hombre la oportunidad libre de escoger servirlo por amor y obedecerle, el hombre se rebeló. Y no era muy difícil, porque la Escritura dice que el Señor dijo al hombre: de todo árbol que hay en el huerto podrás comer. O sea, la imposición no fue: no comerás. Al contrario, le dijo: de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, solo no comerás del árbol que está en el centro del huerto. ¿Y han visto ustedes a los niños pequeños en edad, los que han tenido hijos pequeños, que la demora es que usted le diga al niño: no me toque eso, y hay 50 cosas en la casa, pero él va a querer tocar lo que usted le dijo que no tocara? Eso revela lo que la Escritura dice: nacemos con la inclinación natural al pecado. O sea, solo se está esperando que haya una norma y nosotros la quiero violar, la quiero quebrantar, quiero pasar por alto ese mandamiento. Y eso muestra que nosotros somos pecadores. No solamente hemos cometido pecado, somos pecadores. O sea, ya desde que nacimos nos echamos a perder. Y en algunos u otros quizás se manifiesta más fuertemente. Pero todos. Y alguien dirá: pero yo no he robado, yo no he matado, yo no he violado a nadie. Pero la ley de Dios en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo dice: ustedes escucharon en la ley que se dijo: no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que con sus palabras trate mal a otra persona, ya es culpable delante de Dios, como si hubiese cometido un homicidio. Lo estoy parafraseando, pero usted lo puede leer con atención ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahí, cualquiera que diga: yo no he matado, pero que con sus palabras haya hecho sentir mal a otra persona porque o le trató mal o le denigró, ya somos culpables del mismo infierno como aquel que se levantó y quitó la vida a otra persona. ¿Me estoy dando a entender?
porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús dice: ustedes escucharon en la ley que se dijo, no adulterarás. Pero yo os digo, dice Jesús, y está allí también en el mismo texto de Mateo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o desearla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, quiero ver la mano de todos los adúlteros aquí esta mañana. Ah, me quieren dejar solo. Según la ley de Dios, nosotros somos culpables como si hubiésemos cometido igualmente el mismo acto de adulterio. ¿Cómo me pone a mí eso delante de Dios? Como un pecador que Dios, al juzgarme, dará una sentencia justa. No eres santo como yo, no podrás estar en mi presencia. Y tú dirás: me parece injusto. No, por el contrario, es muy justo Dios. Pero hay lugar para que a través de la misericordia yo pueda decir: Señor, yo soy pecador y merezco la condenación. Pero también entiendo que tú, siendo un Dios santo y justo, en tu presencia no hay maldad que pueda habitar. Y yo soy pecador y no merezco estar en tu presencia. Pero por amor a mí, tú enviaste a tu Hijo para darme la oportunidad de ser perdonado y no venir a condenación, sino pasar de muerte a vida, como dice aquí el versículo 24. ¿Alguien reconoce la bondad y el amor de Dios? Por eso debiéramos estar cada día de nuestras vidas agradecidos. Cada día debemos tener siempre presente: yo merecía la condenación, pero Dios me ofertó a través de su Hijo la oportunidad de que todos mis pecados fueran lavados con la sangre del justo que tomó mi lugar, el justo por este pecador. Nadie podrá decir que Dios no es misericordioso y perdonador. Por eso, como dice el Salmo 89 que usted leyó conmigo, justicia y juicio son el cimiento de su trono, pero misericordia y verdad van delante de su rostro. Sea el nombre del Señor glorificado. Amén. En el libro de Daniel, Daniel vivió unos casi 600 años antes de que viniera Jesús a esta tierra. 600 años antes. Y más o menos se cree que en el 520 antes de Cristo vino esta revelación a Daniel en una visión que Dios entregó a este hombre que fue llamado profeta, y que su libro está aquí en las Escrituras. Por favor, abra conmigo su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Yo quiero que usted, al leer esto, usted trate de identificar a quién se refiere y de quién está hablando el profeta en la visión que Dios le ha dado. ¿Están conmigo en Daniel capítulo 7? Solo le voy a pedir que leamos algunos versos particularmente, no todos, porque el tiempo no nos daría. El versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado
dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Quién creen ustedes que es el aquí llamado anciano de días? El Padre. ¿Quién es aquel en semejanza de hijo de hombre que se le acerca y el anciano le entrega el reino por la eternidad? Jesús. Ahora quiero que usted lo lea aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Y eso que usted leyó conmigo primero, Juan 5, donde dice que el Padre todo el juicio le entregó al Hijo. Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Diga conmigo este verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, dice el verso siguiente, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Como lo dijo Daniel,
el profeta, así sucederá. Ese que Daniel vio y que llamó uno semejante al Hijo del Hombre, se refería a Jesús. Y por eso Jesús tomó ese nombre para referirse él mismo con ese nombre. Por eso usted en los evangelios leerá que Jesús a sí mismo se refería como el Hijo del Hombre. Ya usted entiende por qué él se llamó así. Estaba haciendo alusión, entre otras cosas, porque además esa frase también significa un humano. Estaba haciendo alusión a lo que Daniel había anunciado, a lo que el Señor a través de Daniel había anunciado. Él es el Hijo del Hombre, que necesitó primero, en su primera venida, ser por nosotros desechado para que fuese a la cruz. Pero en su segunda venida ya no vendrá con relación al pecado como vino en su primera venida, sino que vendrá para salvar a los que le esperan. Por eso estaba allí mencionando que en la casa estará uno de los dos, no sé si el esposo o la esposa, sea el que se vaya. No sé, mire ahí al lado a ver. O en el trabajo, las dos compañeras, la que le habló del Señor, la que le insistió, la que le dijo: conmigo quiero que me acompañes a escuchar la palabra en la iglesia, y la otra no prestó atención, y entonces la del trabajo será tomada y la otra que nunca quiso atender será dejada. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús también habla aquí en este pasaje cosas similares acerca de lo que acontecerá y que está por suceder. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 32 en adelante. ¿Pueden decirme un buen amén si están ahí? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora quiero detenerme aquí para decirle: en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, por los romanos, Israel y el pueblo, la nación y específicamente Jerusalén fue tomada y fue hollada, fue avergonzada la nación del Señor. El templo fue destruido y fueron esparcidos por el mundo. Y dejaron de tener su habitación en esa tierra que el Señor les había prometido que ellos tendrían para siempre. Así que desde el año 70 dejó de existir lo que se conoce ahora o en ese momento la nación de Israel. Primer siglo de la era cristiana, no había nación de Israel. Segundo siglo de la era cristiana, no había nación de Israel en ese territorio. Tercer siglo, quinto siglo, décimo siglo, no había nación de Israel. En las escrituras es mencionado de manera metafórica que Israel es la higuera. Y en este pasaje Jesús está diciendo: aprendan esto de la higuera. Cuando ustedes vean que su rama está tierna y brotan las hojas, deben saber que el verano está cerca. ¿Se dieron cuenta este año los meses en los que florecieron los socobos de nuestra ciudad? Un poco antes, porque normalmente es en octubre, pero florecieron prácticamente a principios de septiembre y todo el mes de septiembre. Sin embargo, cada año por esa fecha ustedes ven que los socobos florecen y sus hojas se caen. La higuera es una planta que nosotros no conocemos porque no es habitual de este territorio aquí, que estamos entre el trópico. Pero en Tierra Santa o en tierra de Israel era muy habitual ver por cualquier lado la higuera, la que produce higos. Nosotros tenemos una planta similar en Colombia que es la que llamamos higos, pero realmente son brevas y son muy similares.
Y la escritura dice que hay un tiempo en el año en que ella florece. Así que cuando le ven florecer, saben, ya está cerca el verano. Es lo que nosotros llamaríamos primavera. ¿Y qué sigue después de la primavera? Del florecimiento de este y de muchos árboles o de muchas otras plantas, pues el verano. Así que el Señor está diciendo, tanto en lo natural ocurre así, pero en lo espiritual también está ocurriendo así. Porque solo hasta el siglo XX, desde 1917, la declaración de Balfour, se dio la orden de que los judíos regresaran a su tierra y se establecieran nuevamente en ese lugar y se les entregara ese lugar como país. Y solamente hasta 1948, el 13 de mayo de 1948, se decretó ya por orden de las Naciones Unidas, pueden regresar. Y ahí se cumplió una profecía que en la palabra de Dios estaba, que ellos volverían a su tierra y que volverían a ser nación y que en un día nacería una nación. Y a partir de ese momento comenzó la cuenta regresiva. Diga conmigo, cuenta regresiva. En inglés es countdown. Cuenta regresiva. A partir de ese momento la higuera comenzó a florecer, a echar sus hojas y el verano está cerca. El reloj profético de Dios es la tierra de Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo, no importa cuánto usted ame su tierra de Colombia o cuán importantes sean otras naciones en la tierra, el lugar geográfico, físico, donde Jesús volverá en su segunda venida y pondrá su pie en esta tierra otra vez, será Jerusalén. Y entre otras profecías. Así que aquí está diciendo el Señor, para que nosotros entendamos, desde 1948, ya pasaron ¿cuántos años? 77 años se cumplieron este año. 77 años donde Dios está haciendo lo mismo que hizo en los días de Noé. Porque usted lo leyó conmigo. Sucederá como en los días de Noé. ¿Cuántos años Dios permitió que Noé anunciara lo que vendría y que el mundo escuchara para que tuvieran la oportunidad de entrar en el arca y ser salvados? ¿Alguien ha leído la palabra? 100 años. El arca la construyó por orden de Dios Noé. ¿Y sabe usted y ha leído en la escritura quién cerró la puerta? Dios. Y cuando cerró la puerta, se vino el diluvio y ya no hubo oportunidad para la salvación. El segundo retorno de Jesús está por suceder. No puedo determinar o decir que entonces, haciendo cuentas, faltarían 23 años para que Jesús viniera, porque no es eso lo que dice la escritura. La escritura dice que como en los días de Noé, donde la gente estaba en su vida cotidiana, habitual, normal, yendo, viniendo, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que se cerró la puerta y ya no hubo más oportunidad para la salvación. En estos días, el arca de la salvación tiene nombre de una persona y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y todo aquel que viene a Cristo será salvo. Todo aquel que en Él cree no será condenado y tendrá vida eterna. Pero para cuando Él regrese ya no habrá oportunidad para la salvación. Comenzará el juicio sobre esta tierra. Diga conmigo, es bueno leer la Biblia, porque más de uno está: yo nunca he leído eso. Está en su Biblia. Aquí dice, y sigo leyendo, versículo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Fíjense que Jesús dijo, cuando ustedes vean, es decir, habrá
señales. Y varias señales anunciadas proféticamente en la palabra de Dios ya se cumplieron. Cuando ustedes vean todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Desde el momento en que comienzan a suceder las señales, habrá solamente oportunidad para una generación. Diga conmigo, una generación. Los teólogos no se han puesto de acuerdo. Hay teólogos que dicen o afirman que una generación son 40 años. Pero eso es más la opinión y la apreciación de los sociólogos, que tratan de establecer en los tiempos y en las edades las generaciones. Estas culturas generacionales, desde la década del 50 del siglo pasado, los que llamaron los baby boomers, y de ahí en adelante estas generaciones, la generación Y, X, W, Z, la alfa, todo esto, casi que cada 13 años hay un cambio de generación. Sin embargo, la escritura está diciendo, y lo dice el Señor, que es el verbo de vida, por quien asimismo la palabra de Dios fue escrita, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, pero Él es la palabra de Dios que se hizo carne. En la escritura hay otro pasaje que deja notar que una generación podrían ser 60 años. Y hay otro texto, y yo soy particularmente más de la opinión de ese texto, donde dice claramente que una generación son 100 años. Así que tenemos tres opiniones entre los estudiosos bíblicos, los estudiosos de la profecía, o sea, la escatología, y los teólogos. Pero este sencillo hombre de Dios, siervo de Dios y predicador, considera, prefiero entender como la Biblia lo enseña en un texto que está en Génesis, donde habla y claramente nos da a conocer que una generación son 100 años. Si lo que sucedió con Israel en 1948 nos llevara a contar 100 años, entonces podríamos decir que estamos a no menos de 2 décadas. Pero no será exactamente, sino dice, antes que esta generación pase, todo esto habrá sucedido. Y antes es antes. Y antes podría ser ahora. Y antes podría ser mañana. Antes podría ser antes de Navidad. Y nos habremos salvado de tantos regalos de Navidad. Y si el Señor tarda, preparemos el bolsillo. Les aseguro con veracidad, dice una traducción moderna, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Siga leyendo conmigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, ¿quién lo sabe? Diga conmigo, nadie. Ni siquiera los ángeles de los cielos, mucho menos los demonios, sino solo ¿quién? El Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, aprovecho para decir, si alguno está soltero y está por casarse, apúrele, antes de que el Señor venga. Aproveche. Es más, los que no están casados, cásense. ¿Qué hacen ustedes ahí pecando? Ordenen su vida. Cierren toda puerta a la maldición sobre sus hijos. Ordenen su casa y entren en pacto con Dios y traigan la bendición de Dios a su familia. Dicho sea de paso, sigo.
Estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida ¿de quién? Del juez. Porque Él es el juez. Por eso Pablo, cuando estaba allí en Atenas, en Grecia, dijo: a través de aquel que Dios resucitó, juzgará a este mundo con justicia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, despiertos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, no dormiría, estaría despierto, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. El Señor viene para juzgar la tierra. El apóstol Juan, casi al final de sus días sobre esta tierra, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. Aquí está hablando de un día del juicio. Y el apóstol está diciendo que lo que nos da confianza es que nosotros caminamos en amor y en el amor de Dios. Así que el termómetro que nos deja medir que nosotros estamos caminando bien delante del Señor, esperando su venida, es caminar en amor unos para con otros. Estos jueves estoy predicando acerca del crecimiento espiritual saludable, y el amor aparece allí en el último peldaño. O sea que todos nosotros estamos apenas en proceso de llegar a esa condición a la que el Señor, o por lo menos la Escritura en este pasaje, nos dice que llegando allí, nosotros decimos: ya estoy listo para encontrarme con mi Señor. Y creo que ninguno hemos llegado allá, a ese amor de Dios en nosotros, en el que podemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, y que podemos dar lo mejor de nosotros aún para con aquellos que no nos aman. Y ahí dice claramente que viene el tiempo del juicio. Dos textos del libro de Apocalipsis, y cierro aquí esta mañana para continuar el próximo domingo. Apocalipsis capítulo 14. Déjeme decirle algo antes de que leamos estos pasajes. Y si usted ha propuesto leer Apocalipsis, le doy un consejo: que sea el último libro de la Biblia que usted lea. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted no lo va a comprender cabalmente. El libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones, por eso se llama Apocalipsis,
porque en el griego la palabra apocalipto significa quitar el velo o revelar. Y este es el libro de las revelaciones. Y el lenguaje de Apocalipsis es similar al lenguaje de Daniel. Es un libro con figuras, con imágenes. Y esas figuras y esas imágenes, si tú no conoces toda la escritura, como sucede con muchas personas, se da lugar a especulaciones equivocadas. ¿Qué significará esto? ¿Qué querrá decir aquello otro? Y la gente da sus opiniones sin saber lo que la Biblia enseña acerca de esas imágenes o esas figuras. Es un libro de muchas figuras. Por eso su lenguaje no es literal, es figurado. La mayor parte de Apocalipsis no se puede interpretar de manera literal. Pero lo que nos da herramientas para ser acertados en la interpretación de Apocalipsis es todo el contexto de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 14 está hablando de una ciudad, pero la menciona no solamente como ciudad, sino que la menciona también como reino. Y déjeme, yo le doy esta primicia para que cuando leas Apocalipsis ya lo sepas. No es geográficamente una ciudad. No la busques en X o Y continente. No la busques como si fuese el Vaticano. Hay gente en YouTube haciendo video diciendo que por un versículo que está aquí, que dice que se viste de escarlata y de púrpura, entonces dicen, es el Vaticano. Porque cuando lees el pasaje completo, no puedes llegar a esa opinión con claridad. Sin embargo, esta ciudad se refiere a un sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno es uno donde el dragón, que es mencionado aquí, que claramente Apocalipsis le dice quién es ese dragón: Satanás y diablo, la serpiente antigua, es el que gobierna sobre ese sistema de gobierno que tiene una escala de valores contraria a los principios y valores de Dios. De manera que Babilonia no es un lugar físico, puntual y geográfico. Babilonia representa el sistema del mundo que está bajo el dominio de Satanás. Y aquí dice la escritura, y ahora sí voy a ir puntualmente a los textos, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel decía a gran voz, ¿qué era lo que decía? Temed a Dios. La palabra temed a Dios significa: deja ya de tratar a Dios como algo sin valor para ti. Y quiero ser firme y enfático en esto. Deja ya de tratar a Dios como algo que para ti no tiene valor. Temer a Dios significa darle la consideración en mi vida que Él merece tener, el respeto, el lugar que Él como Dios merece tener en mi vida. Deja ya de tenerlo como el segundo o el tercero en tu vida. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo, no las cosas hechas por Dios. El hombre está bajo ese sistema de valores y de gobierno demoníaco. El hombre está adorando lo que Dios hizo, pero el hombre no está adorando a aquel que las hizo. Y en nuestra vida estamos dando nuestras vidas por cosas que son temporales. Y estamos perdiéndonos lo eterno por lo temporal. Y apelo a su sano juicio
y a que considere en su vida si eso está pasando en su vida. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oí otro ángel y le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es una vida justa delante de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén y amén. Y capítulo 18, versículo 20. O voy a leer 2 versículos antes para tomar mejor sentido. El 8, el 10 y luego el 20 del capítulo 18 de Apocalipsis. 8, 10 y el verso 20. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Aquí está hablando en contexto de la misma ciudad, Babilonia, que ya le expliqué que no es un lugar geográfico. Versículo 10: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y el versículo 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Refiriéndose a quién? Al juicio sobre el reino de las tinieblas. Y el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1: después de esto oí una gran voz. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo, por favor? Con esto voy terminando. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son como verdaderos y justos. Pues han juzgado a la gran ramera, que también así como en Apocalipsis se le llama a Babilonia, la que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, todo lo que se levanta contra la verdad de Dios, el evangelio de Dios, los que predican la palabra de Dios, pertenecen a esa Babilonia. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube, ¿por cuánto tiempo? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, es decir, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese lino fino son las acciones que justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, los que estando dos en el campo, uno será tomado, ahí serán llamados a las bodas. Los que estén dos en una cama, uno será tomado, ese fue llamado a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén y amén. Y como dice este texto, este mismo pasaje y la escritura, diga conmigo: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El Rey volverá para hacer justicia, pero también para hacer juicio en la tierra. Como tú y yo no sabemos cuándo es, no pienses, ni siquiera lo digas: me voy a comprometer con Dios antesito de que Él venga, mientras tanto voy a aprovechar la vida. Tú no sabes el día en que te llamarán a cuentas. Tú no sabes el día en que te llamarán a cuentas. Aquí entre nosotros hay una hermana que esta semana perdió a su hermano. Falleció esta semana. Estaba bien. De un momento a otro, algo me duele. Lo llevaron al médico, un infarto, y ahí quedó. Tú no sabes el día en que serás llamado a la presencia de Dios y donde darás cuenta. Y la única manera de ser salvo de ese juicio, de eso te hablaré terminando esta serie el próximo domingo. Así que será extremadamente importante que no te la pierdas. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que esta palabra de verdad, este evangelio de verdad y de salvación, sea comprendido por cada uno de nosotros. Y a través de este llamado, Señor, nuestro corazón responda a ese compromiso fiel que tú quieres que nosotros tengamos contigo. Todo lo que tú ya has hecho, Señor, todo lo que tú ya entregaste, todo lo que tú ya padeciste, fue por amor a nosotros, para que nosotros no vengamos a condenación. Pero, Señor, muchos están como en los días de Noé. Se burlaban de Noé. Muchos están como en los días de Lot, ignorando lo que se avecina. Pero, Señor, gracias, porque a nosotros tu misericordia nos ha alcanzado para que escuchemos y atendamos a tu palabra. Y esta palabra, como le dijiste por orden de tu ángel a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y esto significa: esto sucederá sin importar lo que pase, sucederá. Y yo te pido, Señor, que tú despiertes el buen entendimiento de tus hijos y de tu pueblo en este tiempo. Y te rogamos, mi Señor, que nos permitas, como el padre que se da cuenta que a la noche vendrá el ladrón, se prepara, no duerme y está vigilante, que así sea nuestra actitud y nuestra fe en ti, Señor, para la gloria de tu nombre, porque tu venida está cerca. Y como finaliza Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Te esperamos, Maestro precioso. Pero por amor a los que amamos, que todavía no han venido a salvación por la fe en ti,
ten misericordia, ten misericordia. Y que todavía no sean llamados y todavía no seamos arrebatados. Te lo rogamos en tu nombre precioso. Que tu misericordia siga siendo extendida para este tiempo, para los muchos que todavía, Señor, están fuera, no han entrado al arca. Yo te ruego, mi Señor, y te rogamos ahora como familia, que alcances a los nuestros, que alcances a nuestra familia. Y perdónanos si los nuestros no han creído en ti, en tu palabra, a causa de nuestra débil fe, a causa de nuestro mal testimonio. Hoy te pedimos perdón y misericordia. Y te rogamos, Señor, que nuestra vida y testimonio les desafíe a que vengan también con la misma fe y confianza a estar bajo esa sombra de misericordia, bajo esas alas de amparo y de salvación que tú has provisto para los que en ti confiamos, Señor Jesús. Gracias en tu precioso nombre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.